La sesión, y tal y como habíamos planificado, vamos a proceder ahora a establecer un diálogo, reflexión sobre las dos propuestas, las dos brillantes propuestas que nos han hecho Javier Díaz Freire y Javier Moscoso. Vamos a ver, si queréis hacemos primero un turno de preguntas sobre cuestiones que queramos aclarar y luego supongo que entraremos en el debate o en la discusión, ¿no? Venga, sí, yo y Inés. En las dos ponencias, enhorabuena, se ha usado la palabra subjetividad y si es una palabra que habría que problematizar. Sí, hacemos alguna otra pregunta para romper el hielo y recogéis la cuestión de... Si Nerea también había pedido la palabra, Oliva. Sí, Nerea. Sí, dos cuestiones a la vez, concretas y generales. Una para Díaz Freire, que le ha hecho alusión continuamente a ello y está en el fondo de su intervención, pero me gustaría que específicamente nos explicara un poco mejor por qué la melancolía, por qué situar la melancolía en el centro del diagnóstico y de la propuesta que realiza con relación a las emociones. Y al profesor Javier Moscoso, preguntarle también, sobre todo, pues para darnos algo más de luz a la gente, a las investigadoras y investigadores que venimos más desde la historia del discurso, que queremos aproximarnos a la historia de las emociones y no tenemos, digamos, clara, no una necesaria transición, sino cómo situarnos dentro de este nuevo paradigma o dentro de esta nueva forma de aproximación. En su propuesta concreta o tal y como él lo ve, ¿dónde sitúa el estudio de los discursos? ¿Sí? No te hemos entendido. El estudio de los discursos. ¿Cómo sitúas? De análisis de las emociones. Ajá. Pues casi ya respondéis, ¿no? ¿Os parece? Sí. La pregunta de yo sobre problematizar la subjetividad, ¿por qué la melancolía? Sí, cualquiera. Bueno, respecto a la primera cuestión, yo creo que efectivamente la palabra subjetividad tiene que ser problematizada y en el fondo pues está en la raíz de lo que es todo el proyecto de investigación de lo que fue inicialmente la genealogía y la arqueología Foucaultiana, escribir una historia de las condiciones de posibilidad de la subjetividad moderna. Es verdad que se ha trabajado mucho más sobre el elemento en principio antitético de la historia de la objetividad, al menos en el campo que yo conozco más, y se han distinguido formas históricas de objetividad y sin embargo todavía queda una tarea pendiente, ¿no? que es propiamente lo que entendemos por subjetividad. Yo estoy de acuerdo con lo que creo que es la crítica constructiva que subyace a la pregunta, y es que en efecto pues utilizo la palabra subjetividad acríticamente, sin darle un significado marcado, para referirme a experiencias que en principio no son objetivas, en ninguno de los sentidos que normalmente se atribuyen a la palabra objetividad. Es decir, no son ni desinteresadas, ni son mecánicas, ni son reproducibles, ni son intercambiables. Pero es verdad que, y en ese sentido me parece que es una palabra interesante para hacer referencia a experiencias que no necesariamente son emocionales, pero pueden ser, por ejemplo, experiencias sensoriales, o que pueden ser experiencias afectivas, o que pueden ser experiencias, y aquí ya también hay que empezar a tener cuidado, porque no son necesariamente experiencias privadas, que es también distinto, ¿no? O sea, la subjetividad y la historia de la vida privada no son la misma cosa, ¿no? Pero estoy completamente de acuerdo y creo que es una tarea, es una de las líneas que yo creo que se podría perfectamente seguir si realmente nos tomáramos, si la historia de las emociones podría convertirse en una historia de la subjetividad mucho más interesante a mi modo de ver, o de la historia de las experiencias subjetivas, mucho más interesante que una historia de las emociones en sentido estricto, ¿no? Donde siempre vamos a tener problemas de categorización.
quizá le dejo a Javier que responda también lo que él quiera decir sobre esto y luego vuelvo a los discursos. Sí, bueno, la pregunta me parece muy pertinente porque precisamente desde mi punto de vista de lo que se trataba precisamente es de poner en cuestión la subjetividad como asiento, ¿no?, de la construcción histórica, ¿no? Y en realidad el movimiento hacia la historia de las emociones he intentado inscribirlo precisamente dentro de una problematización de la subjetividad, pero también de la objetividad, en realidad de la problematización de la relación de sujeto y objeto, de ambas cosas, ¿no? Para mí la historia de las emociones sería sobre todo la historia de cómo se construye la subjetividad, ¿no? Y cómo se construyen los objetos también, ¿no? Pero cómo se construye la subjetividad, o sea, cómo se construye la subjetividad y cómo se construye la objetividad. Y quizás también señalaría en ese sentido, y que quizás vaya por ahí tu pregunta, ¿no?, tiene que ver con una determinada concepción de la historia de las emociones que se intenta apartar un poco de una psicologización de las emociones, que yo creo que va a ser un poco el contenido y que la verdad estoy como esperando. Así que en realidad, en lugar de responderte, en el fondo estamos esperando a tu intervención, ¿no? Sinceramente, ¿no? Bueno, y con respecto, ya que tengo la palabra, pues quizás por lo que me decía Nerea Aresti, ¿no?, con respecto a lo de la melancolía, bueno, pues la verdad es que en esta idea de problematizar la relación sujeto-objeto, al caracterizar mi punto de vista como un punto de vista melancólico, en realidad sí que estaba intentando jugar con la idea de que el objeto se convierte en sujeto y el sujeto en objeto, y que en realidad no son distinguibles, ¿no? Y luego, por otra parte, por eso decía lo de que el punto de vista se convierte, o sea, que el objeto se convierte en el punto de vista, ¿no? O sea, intentando jugar con esto y bueno, pues quizás complicarlo y a lo mejor provocar algún tipo de incomprensión del argumento, ¿no? Luego también por lo que decía al final, ¿no?, porque es un punto de vista que quiere hacerse desde la recuperación de lo que llamaba Adorno la vida dañada, o sea, de ese compromiso con las víctimas, con los perdedores. En ese sentido también sería melancólico, ¿no?, esta especie de compartir esa tristeza de la víctima, ¿no?, entre comillas, pero esto sin intentar explicarlo ahora más, que me podría llevar demasiado lejos quizás, ¿no? Y porque creo que en la experiencia de lo moderno es, si hubiera que resumirlo con una emoción, pues sería esta, ¿no?, la emoción melancólica, por lo que he dicho de que produce esa distancia entre sujeto y objeto que se expresa, por ejemplo, en la propia construcción del discurso moderno, ¿no? El discurso moderno se basa precisamente en la distinción de sujeto y objeto, ya desde su propia generación, ¿no?, en el siglo XV, XVI, XVII. Bueno, por lo que respecta a los discursos, claro, habría mucho que decir ahí. Quizá la forma de abordar esta pregunta, o una de ellas, sería, intentar un poco delimitar o esclarecer cuál es el uso de las fuentes que podemos utilizar y qué tipo de información van a arrojar unas fuentes u otras. Y aquí también yo creo que hay que ser un poco cauto y pensar que, bueno, no todas las fuentes testimoniales, las que están escritas en primera persona, o la ausencia de esas fuentes nos proporciona la información, digamos, más adecuada para introducirnos en el universo emocional. No tiene por qué ser así necesariamente, no tiene por qué ser tampoco la única fuente, ni tampoco tiene por qué ser el único elemento de juicio. Es verdad que todavía seguimos muy anclados en esta visión de si hacemos historia de las emociones, lo que necesitamos son fuentes escritas en primera persona. Y si no las tuviéramos, entonces tenemos un problema para intentar comprender qué sucede no tanto con las normas de regulación de las expresiones como con las formas discursivas o con las formas dinámicas de la experiencia, con los cambios emocionales. Es algo así como si alguien pretende, ¿cómo voy a saber yo cómo sienten los demás si no me lo dicen directamente ellos mismos? Bueno, esto tiene muchos problemas de naturaleza filosófica y muchos problemas también de naturaleza antropológica, pero para no complicar demasiado la cuestión, desde mi punto de vista, un par de cositas que se pueden decir. Lo primero, es más interesante primero abrir el campo al uso de otras fuentes, no solamente fuentes que constituyen lo que, por ejemplo, la sociología de Georg Simmel llamaba formas culturales, o lo que Wilhelm Dilthey llamaba formas de objetivación de la experiencia. Los discursos son formas de objetivación de la experiencia.
son emotivos, como lo vendría a sugerir también William Ready, pero no son las únicas formas de objetivación de la experiencia. El arte constituye una forma de objetivación de la experiencia, o digamos los discursos legales o jurídicos. También, por supuesto, la cultura material, que es uno de los instrumentos que han utilizado los antropólogos y los prehistoriadores para intentar describir la vida emocional del pasado a falta de fuentes escritas. Entonces ya de entrada uno abre un poquito el campo y dice, bueno, el ámbito de la representación es más grande, ¿no? Es más grande de lo que en principio parecería. Puedes hacer una historia, por ejemplo, en mi caso, para poner ejemplos concretos, una de las fuentes que yo utilizo para estudiar la envidia son fuentes militares de principios del siglo XIX. Algunas son fuentes escritas por soldados, naturalmente, que tienen celos o envidia de ascensiones o de promociones profesionales que consideran indebidas o injustas, piensan que el universo es de merecimiento. Sin embargo, también son muy útiles los tratados de higiene militar, donde se establecen pautas precisamente para evitar comportamientos, digamos, peligrosos. Entonces, saber a qué distancia deben estar las camas unas de otras en los cuarteles, cuál debe ser el tamaño de las mantas en función del rango, qué tipo de comida deben recibir los oficiales. Bueno, todo ese tipo de fuentes pueden proporcionar información muy interesante a la hora de plantearnos cómo construir cómo se construye la vida meritocrática o supuestamente meritocrática en las guerras napoleónicas. Y son fuentes distintas. Podría, si tengo acceso a ello, podría incluso contemplar la posibilidad de estudiar la disposición misma de los hospitales, que tiene que ver simplemente con los objetos, o el uso de instrumentos. Uno de mis estudiantes, por ejemplo, trabaja sobre cultura del cuidado y la mayor parte de sus fuentes son objetos. Esos objetos que también aparecen claramente representados en otras muchas fuentes de distinto tipo, ¿no? Entonces yo creo que hay que perder un poco de vista la idea de utilizar en este campo historiográfico una sola fuente, eso limita. Y luego lo último que quería decir sobre esta pregunta, creo que también es importante intentar evitar o al menos discutir que estas formas de objetivación de la experiencia, que estas formas culturales de la experiencia emocional, sean, digamos, una conclusión de la experiencia. Esto me parece que, o sea, solamente una vía de acceso incompleta a la experiencia del pasado. Yo creo que hay formas de salir de ese impasse, hay formas de plantear una opción distinta, ¿no? Hay miles de ejemplos y luego, si queréis, no quiero ahora entrar en eso si no es de interés, pero podemos discutirlo más despacio también. O sea, yo creo que una de las cosas que ya deberían estar muy asumidas después de, pues no sé, de corrientes filosóficas, historiográficas y antropológicas de mediados del siglo XX, es que esta idea de que no podemos tener acceso a las experiencias del pasado es más bien un malentendido. Y se parece mucho a la idea de que no podemos tener acceso a las experiencias del presente, que también es un malentendido. Bueno, ya contestaste parte de mi pregunta, justo era en el ámbito de las fuentes para estudiar justamente, en este caso, la experiencia y la expresión, ¿no? Que aparecen como dos campos de pronto de difícil acceso, sobre todo lo que corresponde a la experiencia. Y en ese sentido, preguntarle a ambos el tema de la rematerialización de las emociones, es decir, cómo aparece allí el cuerpo en este escenario y también en esta sugerencia de las fuentes a las que añadiría una cuestión al hilo de lo del IVA. Sí me gustaría que explicarais un poco más el concepto de experiencia que manejáis los dos. No es casualidad que acabéis de publicar ahora los dos un artículo sobre el concepto de experiencia. Está detrás, revoloteando, está explícito y así, de paso, intentamos profundizar un poco más en esa, bueno, pues en esa dicotomía que planteáis entre la emoción, la expresión de la emoción, la experiencia, etcétera, que es con lo que, bueno, pues has planteado tú. Hay una crítica al planteamiento de Ready. Bueno, me gustaría que profundizarais un poquito más los dos en este terreno. Sí. Sí. Bueno, yo no he escrito todavía un artículo sobre el concepto de experiencia. He escrito sobre la experiencia, en la modernidad, pero lo que es la concreción del concepto no lo he hecho todavía, ¿no? Así que, en realidad, lo que podría decir sería un poco tentativo, ¿no? Claro. Y quizás te debería señalar un poco de dónde parte, ¿no?
nosotros en historia, para nosotros el concepto de experiencia sobre todo ha sido el concepto de Thompson de experiencia, ¿no? En el concepto de Thompson de experiencia, probablemente os acordaréis, ¿no?, que además el concepto de Thompson de experiencia es muy importante en su obra porque de ese concepto después depende el concepto de clase, ¿no?, y el concepto de clase es el elemento central de su obra, sobre todo una parte importante de la misma, ¿no? En ese concepto de experiencia intentaba él separarlo del concepto de conciencia de clase, ¿no?, y sobre todo intentaba apartarlo de la idea de la inmediatez de la percepción de la opresión de clase, ¿no? Él decía que hacía falta un intermedio y que ese intermedio era precisamente la experiencia, ¿no? Pero en ese concepto, en realidad, se seguía produciendo la misma inmediatez, ¿no? Es decir, que una persona inserta en unas determinadas relaciones sociales de producción generaba una experiencia que inevitablemente daba lugar a la conciencia de clase. Bueno, pues esto, digamos, la constatación de que esto no era así es lo que nos ha llevado a muchos precisamente a toda la, iba a decir deriva, ¿no?, a toda la evolución que he intentado explicar un poco en mi intervención. O sea, que el proceso de búsqueda que iniciábamos apartándonos de la historia social, acercándonos a la historia del discurso y ahora a la historia de las emociones, precisamente está muy anclado en las dificultades de este propio concepto de experiencia, ¿no? Y de hecho, la historia de las emociones para mí es un intento de responder precisamente, ¿no? Pero, ¿qué es a lo que se trata de responder, ¿no? Pues se trata de responder al problema de la experiencia sin partir de un sujeto y sin partir de un objeto configurado, es decir, sin partir de que por el hecho de vivir en una sociedad capitalista y en unas determinadas relaciones sociales de producción, tú generas un determinado tipo de percepción del mundo, porque esto ya hemos visto que no se daba, y había la otra posibilidad, y es que te conformabas con una determinada subjetividad y entonces era la propia subjetividad la que conformaba ese mundo, ¿no? O sea que partiendo de estos dos elementos de crítica es como intentábamos enfrentar el problema de la experiencia, ¿no? Claro, ¿cuál era la solución del discurso? Pues era muy buena, claro, como había este intermedio lingüístico, pues el intermedio lingüístico construía tanto sujeto como objeto, ¿no? El problema, ¿cuál era? El problema, ya lo he intentado explicar un poco antes, ¿no? El problema era que en realidad todo se convertía en un epifenómeno. Si antes era un epifenómeno de la estructura social, ahora resultaba que todo se convertía en un epifenómeno del lenguaje, ¿no? Entonces se trataba de buscar una fórmula en la que el mundo no desapareciera por la desaparición del referente, y que tampoco dependiera de una subjetividad ya configurada, y entonces, desde mi punto de vista, la solución es la emoción, ¿no? O sea, que de algún modo yo respondería que la experiencia es la emoción, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que contendría esa emoción, ¿no? Bueno, pues yo creo que a partir de los planteamientos de Benjamin, yo creo que la experiencia es esa conjunción de sujeto y objeto, es esa colisión de sujeto y objeto. Es un poco, he estado utilizando esta idea que está sin desarrollar, pero bueno, esta idea de colisión, ¿no? Porque lo que intento decir es que, claro, no es que la realidad tenga unas marcas determinadas, porque entonces sería reconstituirla como referente, pero sí que colisiona con el sujeto, ¿no? Colisiona con eso que luego puede que se llegue a constituir como sujeto, ¿no? O sea, que esa colisión de sujeto y objeto sería la experiencia. La experiencia del mundo sería, por tanto, algo que en la sociedad contemporánea está en peligro, en la sociedad moderna está en peligro, porque, y es lo que intentaba explicar un poquito antes, ¿no? Precisamente el discurso moderno se basa en la separación de sujeto y objeto. La idea de objetividad precisamente se basa en la separación del sujeto con respecto al objeto que mira o que investiga, ¿no? Por eso una de las metáforas del discurso moderno es el telescopio de Galileo, ¿no? Porque plantea una separación entre sujeto y objeto, ¿de acuerdo? Bueno, pues de alguna forma yo lo que estaría planteando es que lo que se trata es, de una forma no mítica, de reunir sujeto y objeto, e insisto un poco en lo de forma no mítica, porque ya en la dialéctica de la Ilustración advertían Jorge y Melladorno que la reunión de sujeto y objeto es mítica una vez que ya se ha producido la separación. Pues de una forma no mítica, digamos, en el concepto de emoción se podría buscar esa
esa reunión de sujeto y objeto, porque en realidad es el ámbito de su constitución, ¿no? No es que se reúnan, es que se constituyen como sujeto y objeto, ¿eh? Bueno, esta sería una primera explicación, no sé si he explicado mucho, pero bueno, como está Javier, pues yo creo que... Bueno, realmente la pregunta es muy complicada, yo creo que es la típica pregunta de que en realidad no tiene una respuesta clara. Cuando estaba escribiendo la historia del dolor, vine a discutir sobre esto con Peter Bark, y después de un rato lo que me dijo Peter Bark, que es una respuesta muy británica, es, bueno, todos estos problemas simplemente ponlos en la introducción, que es la forma de resolver estos conflictos. Tú simplemente ven a decirnos que sabes que existen y ya está, ¿no? Esto es muy británico y yo creo que es una posibilidad. En realidad es muy difícil definir el concepto de experiencia. Hay un libro de Martin Jay que se llama, bueno, sobre las... Esto es, los cantos de la experiencia, para quien esté interesado un poco en lo que es la historia intelectual de las distintas nociones de experiencia. Yo lo que intentaría sería buscar dos elementos de clarificación, al menos de lo que para mí ha sido y de lo que siguen siendo fuentes útiles o aproximaciones útiles al concepto de experiencia. Una proviene de la antropología y otra de la filosofía de la historia. Y en realidad ambas coinciden en algunas cosas que me parecen interesantes. Y bueno, como sabéis, el concepto de experiencia está relacionado, cuando se teoriza, está relacionado en la filosofía alemana y en la lengua alemana, tanto con el concepto de viaje. Entonces la experiencia parecería que es un viaje, como con el propio concepto de la experiencia vivida, ¿no? Entonces se suele distinguir entre la experiencia vivida y la experiencia conceptualizada, sobre lo que ahora voy a decir, cuatro cosas, ¿no? Pero si puedo quedarme con la experiencia del viaje, que es un buen símil y una buena metáfora para entender algunas de las cosas que estamos tratando aquí. Claro, si yo vengo a Bilbao, esto ya de entrada es una experiencia acotada, o sea, no estoy todo el tiempo en Bilbao, sino que vengo y luego me voy. Entonces hay una delimitación temporal de la experiencia que constituye en cierta medida la delimitación temporal de un relato. Y en ese ir y venir van a ocurrir determinadas cosas que yo puedo expresar de distintas maneras. Puedo contar mi viaje, puedo hacer dibujos, puedo hacerme fotografías, puedo quedarme recuerdos. Esto también por lo que respecta al uso de las fuentes, ¿no? Y todas ellas serían fuentes interesantes para ver cuál ha sido mi experiencia del viaje a Bilbao. Algunas de las cosas que voy a hacer en mi viaje a Bilbao son pautas culturales. Voy a seguir, si es que soy una persona razonable, que quiere hacerse entender y que quiere hacer partícipe a los demás de lo que ha sido mi viaje a Bilbao. Por ejemplo, no tendría ningún sentido que todas mis fotos de mi viaje a Bilbao tuvieran lugar en esta sala, porque la mayor parte de las personas con las que yo me comunico no tendrían capacidad ni entenderían por qué diablos me he hecho una foto aquí, pudiéndome hacer una foto con el perro de Kuhn, o con el Guggenheim, o en la Ría, en los lugares emblemáticos que forman parte de las formas culturales que hacen comprensible lo que es viajar a Bilbao y no, por ejemplo, pues a otro lugar donde no existan esas cosas. Esta es la razón por la que la mayor parte de los turistas se hacen fotos con la Mona Lisa en Francia, o con la Torre Eiffel, o este tipo de formas de posar, ¿no? Las formas de posar no son simplemente expresiones de una experiencia, sino que son delimitaciones culturales de la forma en la que entendemos que cabe viajar, que cabe tener una experiencia de viaje. Por lo tanto, no hay esa distinción que estamos haciendo entre experiencia y expresión, es una distinción, a mi juicio, errónea, puesto que no existen expresiones aisladas, existen expresiones como formas culturales que nos dicen cómo debemos enamorarnos, cómo debemos sentir envidia, cómo debemos sentir resentimiento, qué es el rencor en nuestro contexto. Y muchas de las investigaciones que se hacen en el ámbito, por ejemplo, pues no sé, si pienso en la envidia, entonces vendría a decir nuestro amigo, colega de la profesora Lavagny en Nueva York, David Constant, que los griegos no sentían envidia como nosotros, no sentían celos más bien como nosotros, o que los celos románticos eran desconocidos para los griegos. ¿Por qué? Bueno, pues porque solamente los sienten cuando se dan una serie de condiciones, que son condiciones culturalmente construidas. Si nosotros estudiamos esas condiciones, no solamente estudiamos la expresión de una experiencia, estudiamos cómo la experiencia va a ser construida. Y esto es muy importante para entender la noción, ¿no? Entonces, bueno, si ahora voy al uso de las fuentes, ¿quién ha estudiado esto? Bueno, los antropólogos, la antropología de la experiencia, al menos que me hayan servido a mí, ¿no? Sobre todo pienso en la obra de Daniel Turner, que es uno de las grandes personas, uno de los grandes teóricos de la antropología de la experiencia.
Y de Daniel Turner cabe extraer alguna serie de conclusiones. Para empezar, él considera que la experiencia está teatralizada, y yo estoy de acuerdo con él. Pienso que tener emociones es teatralizar como posar delante del Guggenheim para después enseñárselo a mis amigos en Madrid y decir, he estado aquí, no en otro sitio, ¿no? Y si eso es así, entonces hay una serie de elementos retóricos y de elementos poéticos, también de elementos políticos, sobre los que no hemos dicho nada, que tienen que ver con esa retórica de la experiencia. ¿Cuáles son las formas retóricas que utilizamos, por ejemplo, para convencer a nuestras parejas de que realmente los queremos, o para convencernos a nosotros mismos de que sentimos amor por los animales, o convencer a nuestros enemigos de que sentimos ira, odio o aversión? Estos son elementos retóricos que pueden ser analizados, no solo como formas expresivas, sino como formas, digamos, constitutivas de la experiencia. Por eso ya las personas no nos besamos como John Wayne besaba a las mujeres en las películas de Hollywood, o por eso ya los soldados, que esto lo ha estudiado muy bien Joanna Berg, no van a la guerra siguiendo los parámetros de las películas de Stallone, ¿verdad? Que esto lo estudió en este libro que se tradujo al castellano, que se llama Sed de sangre. Podemos estudiar elementos retóricos, podemos estudiar elementos poéticos, en el sentido de saber cuál es el drama emocional, cómo sabemos dónde está el principio y el fin de nuestra experiencia emocional, cómo conseguimos construir un relato que tenga una unidad, un significado, y también hay elementos políticos sobre los que no voy a entrar, ¿no? Esa sería, digamos, una aproximación. Muy parecida sería la aproximación que también invito a considerar de Reinhard Koselleck, el historiador, el filósofo de la historia alemán, que viene a sugerir que para cada forma de experiencia hay una forma de relato. Esto puede ser más o menos discutible, pero lo que me parece interesante es comprender que en realidad lo que estamos haciendo los historiadores de las emociones, o lo que yo creo que podemos hacer, es comprender cuáles son las características, cuáles son las condiciones que permiten la transformación de una experiencia en un relato. No es tanto la pregunta de cómo mi experiencia puede ser compartida, sino de cómo he podido convertir mi experiencia en un relato. En un relato, por cierto, que no tiene por qué ser solo discursivo. Puede ser una fotografía, puede ser un álbum de pinturas, puede ser una colección de billetes de metro, puede ser un conjunto de fetiches, puede ser lo que uno quiera, pero en todo caso, ¿qué es lo que permite dotar de significación a mi experiencia, de significación colectiva? Esto lo explica muy bien Koselleck, que está también en Foucault, está en otros muchos autores de manera programática. Y yo creo que, bueno, son solamente dos aproximaciones, pero quizá bueno, para el momento presente serviría. Bueno, simplemente quería que me hablases un poquito, unas cosas sobre la idea de la emoción como práctica, que me parece un concepto que a mí personalmente me venía muy bien. Bueno, sobre esto quien ha escrito de manera sobresaliente es la profesora Lavand, y quizá ella no sé si más tarde se va a referir. Yo tengo sentimientos encontrados en relación a esta idea de las emociones como prácticas. Creo que es Creo que tiene la ventaja de intentar comprender que las emociones no son una cosa, no son un objeto que tenga una entidad estática. Entonces no tienes por qué considerar la emoción como una sustancia que esté fija ahí, ¿no? Y nada por el estilo. En realidad nadie piensa esto, pero desde ahí tampoco se sigue necesariamente que las emociones sean prácticas. Como he mencionado anteriormente, a mi juicio, la idea de que las emociones podrían interpretarse como prácticas proviene también, como otras tantas cosas, bueno, de lo que podría ser denominado el giro praxeológico, que en última instancia remite a la obra de Austin de la teoría de los actos de habla. El significado de las palabras, en última instancia, depende de las capacidades no solamente discursivas, de que un enunciado sea verdadero o falso, sino de sus virtudes performativas, es decir, de las condiciones de interlocución. Esto también hay distintas versiones de esta teoría. Yo creo que la idea es muy correcta en general, pero también se cometen excesos. Por ejemplo, a mi juicio, la idea de que el dolor, esto lo ha puesto de moda Joanna Berg, a quien he mencionado con agrado y como un aliado más en esta batalla, pero sin embargo creo que su idea de que el dolor es un evento
es una idea claramente o difícilmente comprensible. Ella, en la idea de no convertir el dolor en un objeto, lo considera un evento. Y yo creo que esto no es el caso, nadie diría eso. Es una experiencia, el dolor es una experiencia, y efectivamente es una experiencia que para que sea dolor y no simplemente una reacción fisiológica, automática, está sometida a determinado tipo de condicionamientos culturales, debe ser interpretado como dolor, ¿no? Y luego voy a decir algo sobre esto, pero quizá sea muy interesante para hacer referencia a lo que he llamado la política de las emociones, que es un asunto sobre el que quizá puedo decir algo. Más interesante me parece, por ejemplo, la posición de Monique Scheer, que también he mencionado, de retomar la noción de hábitus de Bourdieu. Yo creo que es, a mi juicio, una de las posiciones más, junto con la de la profesora Lavandi, una de las posiciones más interesantes. Bueno, pensemos en las emociones como ámbitos o como prácticas culturales que involucran no solamente elementos discursivos, sino también el conjunto del cuerpo, ¿no? Y en ese sentido, las emociones son lo que uno hace con ellas, ¿no? O lo que el cuerpo hace. Y eso me parece positivo. Creo que nos resuelve algunos de los problemas más interesantes, a mi juicio, que tienen que ver con la historia de las emociones. Pero bueno, en todo caso es un programa de investigación que yo creo que tiene suficiente éxito. Si puedo retomar un momento al hilo de lo que he comentado del dolor como evento, claro, el problema es que muchas veces las fuentes no mienten, pero deben ser tomadas con cautela. Por ejemplo, estamos todo el tiempo pensando en experiencias emocionales de naturaleza, digamos, de lo que nosotros entendemos que es el universo pasional. Sin embargo, una de las grandes experiencias emocionales de la vida es tener síntomas de enfermedad. Y lo mejor que le puede pasar a uno cuando tiene síntomas, del tipo que sean, es ir al médico y que el médico te diga, usted tiene esto. Esta sería la lucha entre los elementos subjetivos y objetivos. Y sería también un elemento muy interesante para comprender de qué manera la historia de la medicina no puede comprenderse solo con el relato del doctor, sino que también debe comprenderse con este juego en el relato del paciente. El problema está en que muchas veces nosotros sabemos que nuestras fuentes biográficas se autoengañan, vamos a decir así, ¿no? Por ejemplo, claro, ¿qué podemos hacer? Hay una película del realismo italiano en donde hay un padre tomándose un bocadillo, entonces el niño le mira y le dice, hijo, ¿quieres? Y le dice, no, dice mamá que ya he comido. Esto todos sabemos que el niño miente, pero sin embargo estamos en condiciones de tomar una decisión sobre ese testimonio. Esto es muy importante en el caso de las emociones, no tanto por lo que siempre se menciona, que es la supuesta empatía del historiador con sus investigados, como porque en ocasiones hay que poner en tela de juicio lo que es el relato de los propios investigados. Y esto es uno de los, como sabéis, es uno de los pecados capitales de la historia, que es dudar de las propias fuentes. Sin embargo, yo no veo manera en la investigación que yo hago de salir de ese impasse. En ocasiones las personas que tienen dolor no se quejan, y no se quejan por distintos motivos. En ocasiones las personas que tienen determinado tipo de sentimientos no los confiesan por motivos que son claramente obvios desde el punto de vista de otras fuentes, y no se produce esa adecuación que sería tan interesante entre la experiencia privada y, digamos, la experiencia pública. Y eso hace la tarea del historiador un ejercicio también político. Pero bueno, me he ido a otro lugar, pero en todo caso, lo de las prácticas, yo creo que quien tiene que contestar esa pregunta es la profesora Lavandi. Bueno, pues todavía. ¿Podrías ahondar más sobre la noción de expresiología de Bueno, la palabra no ha cuajado en absoluto. Ella escribió este artículo fantástico de Problems and Methods in the History of Emotions, creo que se llama. Es un artículo pionero, es un artículo muy interesante, donde algunas de las cuestiones que he mencionado aquí pues tienen esta clarificación. Es un artículo que plantea algo muy interesante, que es primero salir de algo que también ha mencionado Javier, que es cómo superar el giro lingüístico, cómo escribir realmente una historia del cuerpo, cómo introducir dentro de lo que es el ámbito de la historia de las emociones también una historia de la experiencia física. Bueno, esto y además puede hacerse de muchas maneras, ¿no? Y yo creo que está más próximo también a la tradición, curiosamente a la tradición historiográfica francesa, que incluía esta historia de las sensibilidades. Por ejemplo, en el caso de Lucien Ferré, pues hay una fisiología del hombre, ¿no? En el caso de la historia francesa, ¿no? Una descripción del color, ¿no? La historia de la coloración de la piel como parte de la historia de las emociones, ¿no? Bueno, pero lo que hace
veo que ahí es muy importante. El término que utiliza, claro, no ha cuajado en absoluto. Nadie habla de historia de las emociones como anestesiología, nadie dice esto, ¿no? Con lo cual también venía a sugerir que muchas veces, bueno, pues estamos utilizando, digamos, expresiones o marcos teóricos de los que tomamos la palabra, no definida. No sabemos muy bien por qué. La vida es así, quiere decir que no pasa nada. El mundo evoluciona porque las personas cometemos errores, ¿no? Y si no, siempre estaríamos deliberados o no, ¿no? Pero yo creo que es curioso, porque hablamos todos, por ejemplo, una de las expresiones, a mi juicio, y podemos discutirlo también, a mi juicio más equívocas, a pesar de algunos intentos de clarificación, es la noción de estilo emocional. Y sin embargo, bueno, pues ahí seguimos utilizándola todos, como si supiéramos de lo que estamos hablando. Hay un artículo interesante que intenta clarificar esto, pero yo creo que en realidad es más bien pues un brindis al sol. Muchas de las expresiones de William Brady se siguen utilizando, a mi juicio, pero sin entrar en lo que es propiamente su filosofía de la historia, porque si no tampoco saldría. Y no solamente me refiero a emotivo, que él mismo no la utiliza una sola vez en su último libro, sino pues a régimen emocional, a sufrimiento emocional. Todo esto ha desaparecido. Nosotros seguimos hablando de esto, pero bueno, en un sentido, digamos, indefinido, y habrá que ver por qué. La estesiología podría haber cuajado. En realidad era fácil que cuajara, a mi modo de ver, porque suponía un esfuerzo por introducir la historia del cuerpo en el estudio de las emociones. Y bueno, yo creo que en eso estamos más o menos de acuerdo todos. La propia obra de Joanna Berg, lo que tiene que ver con la historia del miedo o su historia del dolor, refieren a este problema, pero el término no cuajó. Y podría haber cuajado. En realidad la idea suya es muy interesante, es decir, bueno, es lo contrario de la anestesia, ¿no? Frente a la anestesiología, se podría decir, pues la anestesiología. Podría incluso haberlo llamado estética, pero esta palabra ya estaba tomada por otros programas. Bueno, igual me voy a desviar un poco. Me voy a situar en el punto del oficio del historiador o historiadora trabajando con este tipo de fuentes, ¿no? Es también como los alumnos igual de la historia oral y de los testimonios, cuando nos hemos tenido que enfrentar a la comprensión de los propios relatos, pues el tema de la interpretación ha sido muy importante. Pero cuando hemos comentado el tema de con qué fuentes nos acercamos a esa percepción emocional de lo que pasó del pasado, ¿no? La variedad de fuentes habéis señalado, todas exigen un ejercicio interpretativo importante, es decir, el cómo se construye la historia, cómo se hace la narración histórica, es algo que tiene que cambiar a tal punto que no sé si tenemos que convertirnos en expertos de muchos artefactos culturales para poder tener mecanismos para interpretar todo eso. Esto a la historia oral ya nos había pasado diciéndonos que acercar a la antropología, puesto que ya lo de ver a los individuos sumergidos en culturas, o también era muy importante, sigue siendo muy importante para nosotros lo de la estructura del sentimiento de Williams, es decir, ver cómo los artefactos culturales operan para que surjan como nuevas formas de sentir, nuevas mentalidades, tal. Entonces, eso sí, el centro está puesto en el cómo, para la comprensión del hecho emocional, ese cómo hacemos como historiadores, porque ciertamente todas las películas, literatura, testimonios, todo este conjunto de fuentes que nos permiten acercarnos a la investigación exigen mucho utillaje metodológico, pero siempre dentro, yo lo veo, del hecho interpretativo, que por otra parte le da mucha libertad al historiador, pero como nosotros como historiadores sabréis, aleja mucho al historiador de la academia, puesto que lo hermenéutico tiene que tener unas claves definidas para que también sea aceptado y que no pasemos a la literatura o a la interpretación fuera de los esquemas, ¿no? Entonces, no sé dónde colocar los límites o los problemas con los que habéis enfrentado, ¿no? Esta cuestión del cómo se hace cómo. ¿Cómo se hace historia de emociones? ¿Eso? Sí. Esa es la pregunta que me temía. Claro, porque no sé.
Supongo que la única forma de responder a esa pregunta es, bueno, intentar destilar de las distintas obras que se han hecho de historia de las emociones, ¿no? Y en nuestro caso concreto, pues intentar destilar de lo que nosotros propiamente hemos hecho, ¿no? En realidad, el cómo se hace la historia de las emociones implica desvelar toda la teoría que está debajo, ¿no? Y eso es un poco lo que nos ha llevado toda la mañana y no resulta una tarea fácil, así que intentar ahora resumirlo en una respuesta ahora me parece un poco difícil, ¿no? Pero con la voluntad quizás de dar como una receta, ¿no? Podríamos, por ejemplo, poner el trabajo de Sara Ahmed, ¿no? Entonces, Sara Ahmed te diría, te diría, seguro que lo diría mucho mejor, pero así rápidamente, ¿no? Diría, identifiquemos un objeto de emoción, porque ella tiene su teoría, y en esta parte yo lo comparto, ¿no? Para ella lo fundamental es que la emoción circula entre sujeto y objeto, ¿no? Estoy todo el rato insistiendo en este asunto, desde mi punto de vista es un elemento fundamental, es la emoción la que circula y la que va construyendo el sujeto y objeto de la emoción, el objeto investido de emociones y el sujeto, digamos, que las experimenta, ¿no? Y entonces ella lo que plantea es eso, la identificación de ese objeto de la emoción. Desde su punto de vista no es tanto la emoción la que circula como el objeto el que circula y va produciendo esos efectos políticos, ¿no? Bueno, entonces se trataría de identificar esos objetos y ver cómo circulan y cómo van creando el sujeto y el objeto. Y entonces ella en su libro, que es bien conocido y tal, pues bueno, va señalando, va haciendo una serie de ejemplos, va señalando, por ejemplo, el odio al inmigrante, ¿no? Distintas formas de odio político, pero bueno, que quizás porque tiene pues tanta actualidad podríamos señalar ¿no? El odio al inmigrante o ahora mismo que se está, parece que generando en nuestro país, pues el odio a Podemos, ¿no? Por ejemplo. O sea que se trataría de eso, de identificar esos objetos. Sería una posible respuesta, ¿no? Dentro de una concepción, ya digo, en el que la emoción es el elemento, digamos, central y el elemento circulante, ¿no? Luego habría quizás una respuesta diferente desde el punto de vista de Monique Scheer, que como te habrás fijado es la autora en la que hemos coincidido, ambos en la exposición. Pero bueno, lo voy a dejar. Bueno, yo quizá añadiría, estando de acuerdo con lo que dice Javier, quizá añadiría que yo no sé si soy historiador, ¿no? Entonces hay personas en la sala que tienen mucho más oficio que yo. Mi impresión es que, aunque parezca una butad, yo creo que la historia de las emociones se hace con muchísima paciencia e intentando buscar evidencias que provienen desde muchos ámbitos distintos, porque no hay claramente un conjunto de documentos privilegiados. Eso por un lado. Y luego mi impresión es que la historia de las emociones no surge de la nada. Y como no surge de la nada, hay toda una tradición anterior que debe ser considerada. Para mí, por ejemplo, en lo que es mi investigación empírica y en lo que tiene que ver con lo que es el proyecto que tengo entre manos, uno de los asuntos que me interesan es saber qué es lo que ocurre con la población rural que llega a las grandes ciudades a finales del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX, y cómo no solamente llevan sus pertenencias, sino también llevan todo su tillaje emocional. Y qué ocurre con esas emociones rurales cuando se trasladan al ámbito de la ciudad y se enfrentan con un escenario en el que pues tienen un cierto desencaje. No soy la única persona que dice esto. Los testimonios de algunos médicos, los testimonios de muchos alienistas, los testimonios de muchos ámbitos de la jurisdicción o de la judicatura me dan la razón en muchas cosas. Pero el inicio de la historia, por así decir, es demografía. No puedo hacer nada sin una serie de conocimientos de la demografía local y de saber cómo aumenta la población de París a comienzos del siglo XVIII de manera exponencial. Dónde se van estas personas, cuáles son sus condiciones de vida, dónde viven, quién los acoge, cuáles son sus expectativas. Bueno, yo creo que todo esto hace ver que a mi modo de ver, plantea dificultades serias de conjugar aproximaciones historiográficas distintas, fuentes diversas y sobre todo mucha paciencia. En realidad,
Si hubiera que describir el clima emocional de la Francia de principios del siglo XIX, bueno, podríamos leer las 50 y tantas novelas de Balzac, de la comedia humana, que está todo ahí, o está casi todo ahí. El problema es que eso es una obra de ficción. Es una obra de ficción que pretende hacerle la competencia al registro civil, dice el propio Balzac, pero sigue siendo una obra de ficción y por lo tanto debe ser completada, a mi juicio, también con otro tipo de elementos, con otro tipo de fuentes. No hay una fuente privilegiada y eso también se aplica naturalmente a las biografías o a las autobiografías. Comparar la autobiografía que se escribe Palafox, uno de los héroes del sitio de Zaragoza, y que es todo mentira, absolutamente todo mentira lo que dice ahí. Compararla con la biografía o la autobiografía, las memorias que escribe Vagon Laguet, que es un cirujano de Napoleón presente también en el sitio de Zaragoza. No tiene nada que ver una historia con la otra, no tiene nada que ver una biografía con la otra, y sin embargo las dos son fuentes, digamos, escritas en primera persona, supuestos testimonios que tienen que ser completados con otros muchos elementos, ¿no? Sí, la última, Mariluz. Muy breves, porque sí que estamos ya fuera del tiempo y estamos. ¿Sí? Bueno, es que muy breves, tirando de lo de Mire, se me ha ocurrido, yo vengo de la antropología y Javier ha citado el artículo de Lucy White sobre el tema de la robotización, pero ellas dicen también el tema de que, claro, la antropología de las emociones venía también a hablar un poco de las implicaciones entre el antropólogo y el objeto de estudio y tal, y vosotros no habéis hecho ninguna alusión a esto. Yo creo que en antropología esto lo tratamos de una manera determinada, ¿no? Y además estamos muy interesados, y entiendo que igual en historia no, pero me interesaba, o sea, ¿dónde está el historiador en esta historia de las emociones? Cuando está investigando, no solo en el sentido que decía Miren que también, sino dónde están sus emociones, su implicación con el objeto. Bueno, ya lo dijo John Scott, ¿no? Nosotros tenemos una implicación emocional con el archivo. No todos los historiadores. Yo con gran sorpresa fui con un compañero al archivo de Salamanca por primera vez, estábamos empezando la tesis, y yo no podía seguir leyendo y el otro leía tranquilamente y estábamos leyendo la misma sección del archivo, que era la represión del Partido Comunista. O sea que tampoco podría darte una respuesta muy clara, ¿no? Pero es verdad que hay una implicación emocional con el... Lo que pasa que nosotros como historiadores sobre esto hemos hecho muy poca reflexión, no es comparable con la que habéis hecho los antropólogos, quizás porque vuestro grado de inmersión es superior, ¿no? Y porque nosotros partimos de una tradición que se plantea siempre es la distancia con el objeto, ¿no? Y está siempre obsesionado por la defensa de la objetividad del análisis histórico, ¿no? Probablemente. Yo completamente de acuerdo con lo que él dice y también con el sentido de tu pregunta. Un poco lo que pretendía sugerir antes con esta idea de The Politics of Emotions, de la política de las emociones, que es una expresión que proviene de la antropología y que tiene, algunas de las personas que han citado han escrito sobre esto mucho mejor que yo, en el sentido de que el antropólogo no considera que pueda escribir desde un lugar privilegiado, no está ni desde el punto de vista de ninguna parte, ni mucho menos está desde el punto de vista de Dios o de algo así, no está fuera del relato en el que participa, y esto a veces daría la impresión de que es una lección que todavía nos queda por aprender a los historiadores. También es verdad que no tenemos un utillaje conceptual ni herramientas teóricas para hacernos cargo de las circunstancias en que las personas faltan a la verdad, vamos a decir así, porque tampoco tenemos una noción positivista de verdad, o tampoco tenemos nociones claras de lo que significa, por ejemplo, el autoengaño, que es muy difícil de explicar en términos incluso filosóficos, ¿no? Y por supuesto, desde el punto de vista de la vieja tradición constructivista, no cabe ninguna de las dos cosas. Nunca se explicó, no hubo nunca un libro que se llamara La construcción social de la mentira, ni hubo nunca un libro que se llamara La construcción social del autoengaño, porque en el contexto discursivo las personas no se pueden engañar, todos los actos son significativos, ¿no? Solamente se podían explicar en términos marxistas, bien por interés material o por confesión, no había posibilidad, ¿no? Entonces esto era una de las grandes pegas de aquella vieja o no tan vieja tradición historiográfica, pero que nos obliga a tomar un posicionamiento que puede ser explícito o implícito. Yo creo que siempre está ahí. O sea, quien se crea que hace historia de las emociones y que la hace desde el punto de vista de ninguna parte, por más que lo ponga esto en la introducción, como decía Peter Barr, pues yo creo que se equivocan. Gracias por la pregunta. Creo que efectivamente la antropología contribuye
de manera absolutamente esencial al debate historiográfico, mucho más allá de la forma en la que a veces sus posicionamientos son caricaturizados, ¿no? Caricaturizados como también es caricaturizada, por otra parte, la biología o la neurociencia, ¿no? La última, sí. Sí, yo quería retomar un poco lo que había comentado Eduardo sobre si te había entendido bien, Eduardo, sobre, tú haces una pregunta sobre performatividad, de alguna manera sobre si se puede, si se considera, o sea, hasta qué medida las emociones se pueden cocinar, podríamos decir, ¿no? O yo creo que la pregunta a ti te surge como me surge a mí, porque venimos de un entorno en el que es la creación que está destinada de alguna manera a cocinar, a producir, a crear, ¿no? Entonces yo creo que desde la historia quizás crea más problemas porque no es una actividad de demiurgia, digamos, sino de análisis y de taxonomía, tal, y nosotros siempre queremos saber, o sea, queremos, digamos, buscamos la teoría, la confirmación de que se puede incidir en la realidad, ¿no? Y que se puede... Por eso yo creo realmente la performatividad, digamos, sociológicamente tiene tanto interés en el ámbito del arte, ¿no? De alguna manera. No sé, y claro, yo al comentarlo tú me he dado cuenta porque cuando tú lo dices, para ti es importante como para mí lo es, y de alguna manera quizás en otros entornos, contrastándolo aquí ahora, que es la primera vez que estoy en un entorno académico de este calado, me doy cuenta, ¿no?, de la diferencia como de, por ejemplo, cuando ya he comentado lo de cómo se puede hacer historia, ¿no?, pues a mí lo que me surge siempre es como pues intentando ser lo más reactivo posible, ¿no?, lo más loco, lo más... Pero claro, cuando has comentado lo de cómo se puede luego uno, cómo el sistema te va a aceptar, ¿no?, que es un poco de alguna manera, claro, porque precisamente el cuerpo de aceptación en, digamos, los ámbitos académicos son mucho más potentes e incluso porque tiene más rigor, digamos, y porque no está construido sobre una praxis fundacional como de libertad, ¿no?, digamos, que es lo contrario un poco de la creación en principio, digamos, ¿no? Bueno, Bueno, totalmente. Yo creo que hay muchas... aquí hemos mencionado solamente lo que tiene más que ver en el ámbito de la teoría, digamos, performativa de las emociones en particular, pero la performatividad lleva mucho tiempo con nosotros, y saber que las identidades sexuales o las identidades sociales dependen de elementos performativos es una vieja idea, desde los tiempos de Judith Butler o de la antropología y la sociología francesas, ¿no? Quien tiene ciertas experiencias, yo diría que en realidad todas, interpreta un papel y cabe estudiar, por lo tanto, sus experiencias a través de sus actos interpretativos, ¿no? Yo escribí hace poquito un artículo sobre la madre de Luis XIV que muere de cáncer en el siglo XVII, y ella, en el momento en que es diagnosticada, vamos a decir así, asume la enfermedad, empieza a interpretar un papel que le parece que es el mejor papel para el momento que le ha tocado vivir, y lo interpreta lo mejor posible, y tiene una cohorte de personas a las que ha confesado cuáles son sus características interpretativas, cómo va a vivir eso, que le van diciendo, no, el papel no se interpreta así, se interpreta de esta otra manera, ¿no? Esto yo creo que es bastante obvio. También estoy de acuerdo contigo, fuera ya del ámbito teórico, en esta ausencia, esta línea que yo creo que nos hemos trazado siempre, o casi siempre, entre la investigación y la creación. Creo que esto es una frontera que hay que solventar, igual que creo que hay que intentar allanar el camino para una mayor cooperación entre las humanidades y otras ciencias. También creo que hay que allanar el camino para las humanidades y otras formas de investigación que suelen llamarse creadoras, ¿no? Y bueno, no sé, ayer comentaba en la cena, nuestro grupo de investigación ha comenzado a trabajar con actrices, un grupo de actrices y de actores, bueno, en este caso son todo actrices, que tiene mucho interés porque podemos replicar algunas cosas con ellas, en el sentido de, bueno, pues plantear una serie de dificultades que pueden ser comprendidas en un teatro, como hace poco en Santander, y lo contrario. A veces las actrices también ven elementos interpretativos, por ejemplo, cuando examinamos, pues no sé, historias clínicas o entrevistas orales, y cómo claro, uno interpreta un papel, desde cómo habla hasta cómo mueve las manos, cómo pone la cabeza, cómo sugiere con su mirada, etc., ¿no? Hay mucho campo que hacer ahí. Yo creo que no es
Todavía no ha llegado a España esta idea, que a mi juicio es muy importante, de tener en los proyectos de investigación en las universidades y centros de investigación artistas en residencia, cualquiera que sea su rama, pero llegará. Esto es mi deseo. Bueno, voy a dar por acabada esta primera parte, en la que no se trata de resolver todos los problemas, como veis, sino posiblemente más de denunciarlos, ¿no? Voy a dar la palabra ahora a Yola Banji. Vamos a tomarnos 5 minutos para que ella tome la mesa, ponga su PowerPoint, y a Inchane Rincón, del grupo de investigación, le va a presentar hoy a Yola Banji en la segunda parte de la mañana.